Vamos a tratar ahora el tema de los pensamientos, tema central y fundamental, primero y primario del curso taller. Y antes de seguir, nos fijamos un poco en la frase de ahí arriba. Las personas que piensan lo peor suelen acabar consiguiéndolo. No requiere explicación, pero comentar que lo que nos está diciendo es que de tanto pensar en una cosa acabas consiguiendo que esa cosa se produzca. Y si lo que piensas es lo peor, pues acabarás produciendo lo peor. Los pensamientos, a pesar de que nos acompañan en todos los instantes de nuestra vida y en todas las generaciones, miles, millones de personas, miles de generaciones que nos han precedido, a pesar de eso, son los grandes desconocidos de nuestra vida humana. En este momento de la historia empezamos a saber cosas de ellos y vamos a ver aquí en esta presentación, en este tema, muchas de ellas que nos van a ayudar mucho. Ellos tienen, los pensamientos, la capacidad de hacernos felices o hacernos desgraciados, incluso, como vamos a ver enseguida, acortar o alargar nuestras vidas. Parece fuerte, pero es cierto. Y además generalmente no sabemos cómo manejarlos. Y suele ocurrir que son ellos los que nos manejan a nosotros. El príncipe hindú Siddhartha, el Buda, hace 2600 años dijo: somos lo que pensamos. Esa verdad hoy se acepta como una realidad absoluta, de que solo los pensamientos generan y condicionan lo que somos, tanto en el mundo de lo psicológico, los trastornos que se producen en la mente, como en el de lo fisiológico, los trastornos que se producen en el cuerpo, que son las enfermedades. Y esas dos cosas constituyen pues lo que somos. Y fíjate que, aunque hoy no toca en este tema hablar del ego, pero ya hablaremos en un tema solo de él, pero parece como que se asoma allí una vocecita que dice: que yo estoy aquí, que yo soy el que mando, que no estáis hablando de mí. Una serie de estudios se realizaron en el año 2004, duraron varios años porque se hicieron encuestas a miles de sujetos por una serie de universidades de los Países Bajos, al norte de Europa, en colaboración con universidades de algunos países nórdicos, y entre las conclusiones a las que llegaron, una pone los pelos de punta, y es que las personas que son claramente pesimistas, las que viven sumergidas permanentemente en pensamientos negativos, viven nada menos que un 20% menos de media, 29% menos de media, que las personas optimistas, que son las que viven habitualmente con pensamientos positivos. Y no solo que los ultrapesimistas viven menos que los optimistas, sino que además esa vida suya es de mucha más baja calidad, porque suele estar salpicada de complejos, de mal humor, de mala relación con los demás, de discordias, de enfrentamientos con la gente, de soledad porque nadie quiere estar con ellos, de mala salud, etc. En general, de sufrimiento. Es decir, que además de vivir una serie de años menos, que ya está bien, además los que viven son mucho menos felices y sufren en ellos bastante más. Realmente parece fuerte esto que acabamos de decir, pero no son elucubraciones para asustar a la gente miedosa, no. Son conclusiones hechas, obtenidas con rigor, con trabajos de rigor científico llevadas a cabo por una serie de universidades. También nos dice la ciencia que un ser humano como tú y como yo genera una media diaria de unos 60 o 70.000 pensamientos, prácticamente casi uno por segundo.
Tu mente consciente no se da cuenta, pero tus pensamientos están así, constantemente. Y se ha constatado también, además, que alrededor del 70% de esos pensamientos son negativos. Es decir, cada día tenemos 20.000 pensamientos positivos, más o menos, y 50.000 negativos. Cada día. Lo cual quiere decir que al cabo de una vida de 80 años, hemos tenido 1.500 millones de pensamientos negativos. Ahí está, justo ahí está, la carcoma que es fuente de enfermedades y de disfunciones de todo tipo. Ahí está, esa es la principal. La medicina de hoy, cada vez más médicos empiezan a tener esto en cuenta con sus pacientes, la influencia de la mente sobre el cuerpo. La medicina moderna, la psicología transpersonal, la física cuántica, la psicobiología, la psiconeuroinmunología, todas ellas disciplinas de reciente aparición en creciente desarrollo, además de otras como pues la kinesiología, la bioenergética, la bioquímica celular, bueno, una larga lista que son de las últimas décadas, como te digo. Sostienen, igual que la Organización Mundial de la Salud, que las disfunciones y las enfermedades del ser humano son de origen psicosomático producidas por la mente en un porcentaje muy superior al 50%. Y en algunos casos llegan a afirmar que hasta el 90 y el 95%. Es decir, que tus enfermedades y tus trastornos y tus disfunciones fueron producidas por tu mente. Sin culpa tuya, claro, pero fueron producidas por tu mente. Por no saber estas cosas que hoy sabemos. Y la explicación es la siguiente. Mira, cada pensamiento genera en ti una reacción bioquímica en el cerebro. Y a partir de ahí se producen unas sustancias y unas descargas electroquímico-magnéticas que tienen los tres componentes: eléctricas, químicas y magnéticas. Y como tú no dejas de pensar ni siquiera un instante, pues tu cerebro se convierte en el laboratorio más gigantesco del planeta. Ni 1000 laboratorios como el de la NASA, suponiendo que fuera el mejor del mundo, llegarían ni de lejos a lo que es tu cerebro cada instante. Esas sustancias van descargándose los impulsos de tu cerebro a tu cuerpo y generan reacciones concordantes con lo que el cerebro está pensando. La diapositiva de la derecha representa que los efectos de esas sustancias llegan al cuerpo y se reparten por todos los órganos y por todos los rincones. Eso nos habla de la enorme concordancia entre el cuerpo y la mente. Mira, no sé si habrás pensado alguna vez en algo que te voy a decir. Y es que, además de un ser humano, un animal racional, todas esas cosas de acuerdo, eres como una inmensa ciudad de 60 billones con B de habitantes. Tus células, que son seres vivos. ¿Por qué? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, igual que tú y que yo, igual que las plantas, igual que los animales, igual que las bacterias, igual que los protozoos, que los microbios, igual que todos los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son seres vivos. No tendrán la inteligencia que tú tienes como las plantas, pero tienen su propia inteligencia que les sirve para cumplir su misión. Si esas células, que son microscópicas, fueran como nosotros seres humanos, harían falta más de 50.000 planetas como la Tierra para poder albergarlos.
Mira, cuando el cuerpo recibe esas descargas procedentes del cerebro, todas las células de manera prácticamente instantánea las reciben, las procesan y generalmente confirman su aceptación hacia el cerebro y cierran el circuito. Eso quiere decir que todas las células de tu cuerpo se han activado según esa concordancia que hay entre mente y cuerpo. Y eso ocurre 70.000 veces cada día. Es decir, constantemente y durante toda tu vida. Y ahora, por favor, detén aquí la presentación. No sé cómo en tu computadora cómo se detendrá, depende de cada una. Y proyecta el vídeo Somos Mutantes, que también iba con lo que te envié. Y después continuar aquí con la presentación. El trío neurotransmisores que se produce en el cerebro baja hacia el cuerpo convirtiéndose ya en sustancias. Lo que era energía se convierte en sustancia, los neuropéptidos, y a su vez desembocan en el sistema endocrino en hormonas y se reparten por todo el cuerpo. Abajo la diapositiva de la derecha dice eso, es la glándula esa que hay arriba, la que genera, que es como un garbancito, la que genera y controla y dirige todo ese proceso. Y entonces ese trío provoca y desencadena nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros estados de ánimo. Son procesos bioquímicos, no hay nada sobrenatural ni nada mágico, es todo natural, asombroso, eso sí, pero natural. Mira, sobre los procesos, pues no podemos actuar una vez que están en marcha, pero sobre el cerebro que los genera, sí, antes de que los genere. Y esta es, no sé si decir, la mejor noticia de la historia de la humanidad, porque nos dice que por fin, los seres humanos podemos gobernar nuestra vida y dirigirla a la siempre ansiada y nunca conseguida del todo felicidad. Entonces, por esa estrecha conexión entre cuerpo y mente, en cuanto te sientes, sentir lo hace el cuerpo, no la mente piensa, tu cuerpo siente. En cuanto te sientes con el cuerpo, de acuerdo con lo que piensas, la mente, comienzas a pensar de acuerdo con lo que sientes. Es decir, la concordancia absoluta. Por otra parte, tu cerebro emite ondas que se pueden medir. Un electroencefalograma es un aparato que te conecta los electrodos y sale en un papelito una onda con altibajos, que se puede entender, los expertos la saben entender. Vibran con la misma frecuencia que el propio cerebro está generando y que es igual a la sensación que estás viviendo en tu cuerpo. Cuando tienes pensamientos de alegría, de agradecimiento, de amor, produces sustancias químicas de esas emociones que te hacen sentirte de maravilla, pleno físicamente también por tener esas sensaciones. Pero lo mismo ocurre al revés. Si tus pensamientos son de tristeza, de rabia, de rencor, cada uno emite su respectiva y distinta frecuencia y te sientes mal. Entonces, una vez más decimos que entre cuerpo y cerebro hay una perfecta sincronicidad. Hoy día se sabe que hay neuronas en el corazón y entre ambos, cerebro y corazón, se están constantemente enviando mensajes. También en los intestinos hay neuronas. Y todo eso nos llega a una conclusión irrefutable, y es que la mente no reside solo en el cerebro. El cerebro puede ser la sala de máquinas, sí,
sino que toda nuestra persona física es mente. Y además, no es el cerebro, sino el corazón el que acompasa las frecuencias vibracionales del cuerpo y de la mente. Es decir, que el director no es tu cerebro, sino tu corazón. El director de esa sincronicidad maravillosa. De las 4 hormonas que forman el que se llama cuarteto de la felicidad, que son la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina, el 90% de la serotonina se produce en los intestinos, no en el cerebro, sino en los intestinos. Y otros órganos del cuerpo que no son del cerebro también fabrican hormonas, impulsadas desde el cerebro con el que se están comunicando constantemente. Caso de tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, ovarios, testículos, órganos que están permanentemente en ese proceso hormonal. Y todo ello nos pone de manera irrebatible, irrefutable, de manifiesto que nuestra mente no solo está en el cerebro, sino que está repartida por todo el cuerpo. Ya caducó la antigua clasificación de que somos cuerpo, mente y espíritu. No. Hoy sabemos que lo correcto es decir que somos cuerpo-mente, una sola cosa, y espíritu. O mejor aún, simplemente mente y espíritu. La sincronicidad del cerebro-cuerpo, cuerpo-cerebro ocurre ya desde el vientre de la madre. El ritmo cardíaco de la madre crea el ambiente de serenidad o de estrés al que se acopla el feto. Por eso el bebé recién nacido, que llora, su madre se lo pone en el regazo y la orejita del bebé está aquí, junto al corazón de la madre, y oye ese sonido que le resulta tan familiar porque ha sido el que le ha producido la serenidad, el bienestar, la tranquilidad y le ha permitido crecer y desarrollarse y formarse durante 9 meses y se calma el bebé. Pero esa sincronicidad que ya impresiona así es mucho mayor, va todavía más allá hasta límites que son casi imposibles de creer. Y lo vamos a ver a continuación con un increíble testimonio del doctor Paul Purcell que voy a leer a continuación. A pesar de muchas fuertes críticas que recibí algunas veces, he persistido en mi creencia de que con el trasplante de corazón se recibe mucho más que una masa de células biomecánicas. Los sorprendentes sueños sobre los donantes, los cambios en sus apetencias gastronómicas, su estilo incluso de baile y muchísimos cambios más ofrecen las claves de la posibilidad de una memoria celular que con el corazón nuevo llega del donante al donado. En una conferencia a un grupo de psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales reunidos en Houston, Texas, hablé, dice el doctor, de mis ideas sobre el papel central que tiene el corazón en nuestra vida psicológica y espiritual. Al hilo de mi conferencia, una psiquiatra se acercó al micrófono durante la sesión de preguntas y respuestas para hablar de una de sus pacientes cuyas experiencias parecían apoyar mis planteamientos sobre la memoria celular y el corazón pensante. El caso le había afectado a ella de tal modo que durante su intervención tuvo que hacer grandes esfuerzos para no romper en lágrimas. Expresándose de forma tan emocionada
que resultaba a veces difícil entender sus palabras, dijo lo siguiente: tengo una paciente, una niña de 8 años, que recibió el corazón de otra de 10 años que había sido asesinada. Su madre me trajo a la clínica a mi joven paciente cuando ésta empezó a tener sueños sobre el hombre que había asesinado a su donante. Me dijo que su hija sabía quién era esa persona. Después de algunas sesiones, me fue imposible negar la evidencia de lo que esa niña estaba contando. Su madre y yo decidimos llamar a la policía, la cual, apoyándose en la descripción de la niña, logró descubrir al asesino. Con las evidencias presentadas por la niña, fue cosa fácil encontrarlo. El momento del ataque, el arma homicida y dónde estaba escondida, el lugar donde se produjo el asesinato, la ropa que llevaba el atacante, lo que la niña asesinada le había dicho al asesino. Todo cuanto el pequeño corazón trasplantado le dijo a su receptora resultó ser completamente preciso. En cuanto la terapeuta regresó a su asiento, toda la audiencia, compuesta por profesionales científicamente formados y curtidos y con gran experiencia clínica, se quedó en un silencio total. Pude escuchar sollozos sofocados y lágrimas que humedecían los ojos de los médicos que se sentaban en primera fila. En lugar de hacer un comentario sobre el relato que habíamos escuchado, pregunté a mi audiencia si no les importaría que utilizáramos una música muy suave que yo utilizo en mis presentaciones, hawaiana, y que utilizan los indígenas como una oración en honor de nuestra unión espiritual como familia universal que somos. No hubo ni una sola palabra en contra de eso. La posibilidad real de que existiera un corazón que pudiera recordar nos había tocado a todos en nuestros propios corazones. Es difícil leer y escuchar esto sin sentir una profunda emoción. Y esto ahí tenéis, se puede encontrar en el libro del Dr. Purcell, El Código del Corazón, ahí está el ISBEN, y creo que en internet también lo podéis encontrar ese libro. O al menos en internet se puede encontrar, yo lo encontré. Bien, continuamos. Si en nuestra vida ocurre que pensamos y sentimos con mucha frecuencia de la misma manera, o lo hacemos puntualmente, pero con mucha intensidad, entonces, ¿qué pasa? Que los sentimientos, el cuerpo, acaba secuestrando a los pensamientos, la mente. Y a partir de ahí, es el cuerpo el que controla la mente y le exige que le aporte las sustancias químicas a las que se ha hecho adicto. El ejemplo lo tenemos en el tabaco o en cualquier droga. Los que hemos fumado sabemos que al principio tosíamos en los primeros cigarros allá por los 12, 14, 15 años. Rechazábamos el tabaco, pero como era cosa de hombres, de hombrecitos, pues seguíamos con él. No pasaron 15 días sin que nuestro cuerpo se acostumbró a esa droga. Nuestras células se acostumbraron a esa droga. Y a partir de ahí nos la pedían a cada poco, después de comer con el café en el momento psicológico, como 10 o 15 o 20 veces al día nos pedían la droga.
el cuerpo controlaba la mente. Y para romper ese control costó trabajo dejar de fumar, romper el vínculo que se había formado entre el cuerpo y la mente. Bueno, pues cuando llega esa ligazón de que el cuerpo controla la mente, es muy difícil cambiar, no está al alcance del sujeto tan fácilmente, porque la voluntad que está en la mente consciente no es fácil, no tiene fuerza suficiente, pocas veces es capaz de superar ese escollo. El circuito neuronal de esa unión se ha consolidado de tal manera que solo desde la mente inconsciente es posible cambiarlo con garantía. Y además hay que saber utilizar los procedimientos adecuados. El 95% de lo que somos y hacemos al llegar a una edad madura es un conjunto de dogmas, de programas, de principios automáticos que hemos incorporado a nuestra vida y que ejecutamos cada día de forma rutinaria. Todos los verbos del lenguaje humano los hemos inventado para eso. Todos, conducir, vestirnos, ducharnos, comer, andar, cosas que hacemos maquinalmente, a la derecha hablar, vestirnos, leer, cocinar, reír, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo se ha hecho un experto de tanto repetir y memorizar las mismas cosas, de tal manera que podemos afirmar que en las 24 horas de cada día somos plena y totalmente conscientes de lo que hacemos apenas una hora y media, más o menos. Y además, no una hora y media seguida, sino pequeños minutos sueltos, a lo mejor a lo largo del día. Por asombroso que parezca, las 23 horas restantes las vivimos de manera automática e inconsciente. ¡Ojo! Y menos mal que es así. No lo veamos como algo malo, es simplemente que nos demos cuenta. ¿Por qué? Mira, tú recuerdas el trabajo que te costó acostumbrarte, crear el hábito de conducir. Las primeras veces que te subías al coche, como ese que está ahí a la derecha, el señor de la camisa azul que lleva un tablero en la mano, es el profesor que te daba clase más o menos, ¿eh? Te faltaban manos y pies para conducir el volante, el embrague, el freno, el cambio de marchas, el retrovisor, te faltaba. Hoy día te subes al coche y ni siquiera piensas lo que haces. Lo tienes un programa ya creado y tu mente inconsciente lo pone en marcha. Lo mismo te digo en la digestión. Ahí ni siquiera interviniste tú y tuviste que acostumbrarte. Lo hace solo tu mente inconsciente. La circulación de tu sangre exactamente igual. Y no te digo lo que tardaste, ya no te acuerdas, ya eras muy pequeño o muy pequeña, lo que tardaste y el esfuerzo que te costó un año o quizá más de tu vida aprender a leer y escribir hasta hacerlo como hoy lo haces. ¿Entonces eres esclava de todo eso? No, porque todo eso lo escogiste desde tu libertad para hoy poder ser lo que eres. Luego esa libertad, aunque no la tengas ahora porque lo tienes mecanizado, automatizado, la tuviste en su día. Luego sí eres libre por eso. No lo veas como algo negativo, sino como algo positivo. Pero realmente tiene un peligro que lo vamos a ver enseguida. Bien, pues aunque tú quieras ser feliz, estar sano y volar y ser libre y pongas el alma y la vida y todo ello en ello, pues la experiencia de haber almacenado durante toda una vida, los años que tengas, 40, 80, los que sean, tantas etapas largas de tristeza, de rabia, de miedo, de rechazo, de inferioridad, de culpa, de víctima, te han hecho inocular veneno en tus células 1.500 millones de veces. Y esa es una carga que ha dejado en ti secuelas que son difíciles de superar. Se pueden superar. Y por eso estamos aquí ahora. No es imposible. Pero para ello tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que salir
de la cómoda, eso sí, pero alineante, casi con toda seguridad, rutina de tu vida. Tienes que hacer cosas nuevas, tienes que romper las cadenas que te mantienen anclado a hacer siempre lo mismo y que por ello no te permiten avanzar. Cadenas que son mentales, como las de aquel elefante del circo que te cuento. Un elefante nace en cautividad en un circo, un elefante chiquitito, y como andaba volteando por allí y lo tocaba todo y se iba y se escapaba y había que buscarlo, le ataron una pata, clavaron una estaca en el suelo, clavaron la estaca y le ataron una pata, una cadenita a esa estaca, y el elefante tenía pues la longitud de la cadena, 1 metro o 2, no sé, para poderse mover, pero no podía salir de ese círculo. Y así creció. El elefante ya se hizo adulto e incluso fue amaestrado y hacía números en el circo y tal. Y un día el domador no se dio cuenta y no clavó la estaca en el suelo. Al día siguiente, cuando fue a verlo, se asombró de que no estaba la estaca clavada y el elefante seguía allí. Lo hizo al día siguiente, no dejó la estaca clavada y a partir de ese momento no hacía falta de clavarle la estaca. Bastaba con atarle la pata a la cadena y dejar la estaca en el suelo para que el elefante no se fuera. Había creado una rutina en su vida de que estaca era imposible avanzar y el elefante no se movía. Pues muchas veces somos nosotros como el elefante del circo. Y no se trata de hacer cosas distintas de las que hacemos a diario, sino de hacer las mismas cosas, pero de diferente manera. Y tampoco es correcto decir eso, con diferente enfoque. Mira lo que dice aquí una frase: todo progreso sucede fuera de la zona de confort. Si no sales de la zona de confort, no podrás transformar tu vida. Tienes que volver a ser tú mismo, aquella criatura que vino al mundo, que no estaba contaminada de nada, ni en lo físico ni en lo psicológico, y que la vida después te ha echado tanta hojarasca encima. Tienes que resucitar, como el ave fénix, desde tus propias cenizas rutinarias donde ahora estás. Tienes que abrirte a la luz de una vida nueva, libre, feliz, luminosa, transformada. Mira, si tu cuerpo se hace adicto a las hormonas de la alegría, de la serenidad, del amor, de la comprensión, del agradecimiento, todo eso, pues se las está pidiendo a tu mente a cada momento porque se ha hecho adicto a ellas. Ese es el caso de la persona que predomina en ella el optimismo. Pues mira, tu mente responde, te las genera y todo va bien. Y te digo que si ese es tu caso, enhorabuena, porque te has hecho adicto a la felicidad. Pero si tu cuerpo exige de tu mente las hormonas de la tristeza, del mal humor, de la ira, de la rabia, de la angustia, bueno, de la depresión, de todas esas cosas negativas, que son las actitudes habituales de un pesimista, pues enhorabuena, porque te acabas de haber hecho adicto al sufrimiento. Y muchas veces alternamos entre una cosa y la otra y predomina, recuerda 50.000 veces frente a 20.000, recuerda esta última, predomina esta última. Si te preguntaran si tú tomas alguna droga, pues dirías que no. Pues no solo las tomas, sino que las fabricas y las distribuyes. Eres fabricante y distribuidor, las tres cosas. Eres narco, eres camello, eres todo. Porque has hecho a tus células adictas a las drogas que produces, a esas sustancias que produces antes y que dijimos. Y ellas cada día reclaman del cerebro su dosis química de droga, que las hace esclavas, sí, pero que es lo único con lo que sienten sosiego y paz. Le pasa igual al drogadicto, sí es igual. Y ya sabemos, son innumerables las drogas que tu cerebro fabrica en su laboratorio gigante y que reparte hasta el último rincón de tu cuerpo. Hemos dicho que a los optimistas no les afecta ese 30% teórico de disminución de vida. ¿Pero qué es el optimismo?
Pues mira, una frase de Helen Keller. El optimismo es la fuerza que conduce a los grandes logros. Nada se puede hacer sin seguridad en uno mismo. Ningún pesimista ha descubierto jamás el secreto de las estrellas, ni se ha aventurado por tierras inexploradas, ni ha abierto puerta alguna al espíritu humano. Quiere decir que ningún pesimista ha hecho nada que merezca la pena en este mundo y que merezca ser recordado. Ninguno ha dejado huella en la historia. Y vamos a estrenar el gran cuaderno, el cuaderno de bitácora, el cuaderno de tamaño hoja, de tamaño folio, con tu primer ejercicio. Mira, no pases a las diapositivas siguientes a esta porque vas a estropear el ejercicio. Se trata de que escribas en tu cuaderno una narración, un cuento, una historia que tú te inventes. No valen los cuentos conocidos, ni copiar de otros o de donde sea. Tiene que ser original tuyo, que se te ocurra a ti, que salga de tu mente. Puede ser de lo que tú quieras, disparatado, fantástico, de hadas, de amor, de aventuras, de espacio, de lo que quieras, de astronautas, lo que quieras, de peces, de pájaros, de lo que tú quieras. Y no te quedes ni corto ni largo, ¿eh? Es decir, una hoja o dos hojas. Y fíjate, nadie lo va a leer, salvo que tú quieras dárselo a alguien. Es un cuento para ti. Es para que hagas por primera vez, a lo mejor lo haces más veces, algo distinto de lo que haces cada día, para que empieces con este pequeño ejercicio a salirte de tu zona de confort y a obtener conclusiones que vas a ver ahora. Se trata de sacar tu imaginación y tu creatividad del óxido de la rutina. Entonces sal de una vez de tu zona de confort y escribe el cuento. Y no sigas pasando hasta que hayas acabado. Ojo, no sigas, no te hagas trampas a ti mismo o a ti misma. Bueno, se supone que ya has escrito el cuento. Al psicólogo Martin Seligman se le considera como el padre de la psicología positiva. Y él afirma y sostiene que desde niños todos consolidamos un estilo explicativo. Nos expresamos de una manera peculiar. Es la forma en la que nos explicamos al hablar. Ese estilo perdura toda la vida a no ser que demos pasos para cambiarlo. Y escuchando a las personas explicarse o leyendo cosas que ellos han escrito, sabemos si tienen tendencias optimistas, pensamientos predominantemente positivos, o si tienen tendencias pesimistas, pensamientos predominantemente negativos. Y eso puede ocurrir también al leer novelas. Al leer a Allan Poe te das cuenta de que es un hombre absolutamente negativo. Y al leer a otros autores te das cuenta de que son tremendamente positivos. Bueno, pues ahora esas hojas que tú acabas de escribir, léelas despacio, pero como si no las hubieras escrito tú. No te complazcas en ellas, sino como si las acabaras de recibir de alguien que te las ha enviado y las estás leyendo, a ver qué dicen. Léelas despacio y subraya las palabras o expresiones o frases que según tú encierren un fondo positivo por parte de quien las escribió. Una vez que lo hayas hecho, para la presentación, mejor dicho, párala ahora y haz eso antes de seguir. Me estaba equivocando yo. Luego, vuelve a leer las hojas con atención y haces lo mismo, pero subrayando en otro color las palabras o las expresiones que tú deduces que dejan de entrever cierta tendencia negativa por parte de quien las escribió. Después cuenta unas y cuenta otras, las positivas y las negativas, y compara. Y decide si esa persona imaginaria, como si fueras tú, o como si no fueras tú, mejor dicho, tiene tendencia a ser optimista o a ser pesimista, y en qué grado. Y después saca tus propias conclusiones. Este ejemplo es muy sencillo y a lo mejor en un cuento que tú escribes no te da una idea cabal. Pero si tienes algo escrito, si te gusta escribir, recientemente sobre todo por ti, puedes reforzar este trabajo haciendo lo mismo, haciendo este mismo análisis de subrayar las positivas y luego las negativas con ese escrito tuyo. Con eso vas a saber
de forma muy aproximada si estás dentro del 30% negativo o no. Cuando acabes el ejercicio anterior, coge tu cuaderno y escribe la fecha y, según lo que hayas deducido, las palabras siguientes: o tendencia positiva alta, media, baja, es decir, o alta, o media, o baja, o tendencia negativa, que puede ser también alta, media o baja. Depende de la conclusión a la que hayas llegado. Y ya sabes algo más de tus tendencias naturales. Puedes comenzar a fijarte en tus palabras, en tus expresiones y procurar en lo posible que sean positivas y que no sean negativas. Y aquí te pido, igual que hace un rato, que detengas la presentación y proyectes el vídeo Cristales de Agua, que te va a interesar, y después continúa aquí con la presentación a partir de ahora. Mira, la tarea de este primer día de curso taller es muy sencilla, requiere dedicarle tiempo, pero es sencilla. Ninguna transformación cae sola del cielo, hay que sudarla, hay que ganársela. ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar? Pues depende, el que necesites para cumplir la tarea siguiente. Vuelve a pasar esas diapositivas hoy, más de una vez, y toma nota resumida en tu cuaderno de las cosas que más te han llamado la atención o que te han impactado. 1 o 2 hojas como máximo, no escribas mucho más. Y debes de hacerlo hoy, porque mañana habrá otras cosas, otras tareas, y si no lo haces te quedarás atrás y dejarás una laguna en tu conocimiento. Una vez que hayas hecho eso, estudia las notas como esa niña que está ahí, que hayas tomado en tu cuaderno. Y te digo, sí, estudia, memoriza, recuerda, fíjate, concéntrate en ellas, para que se te queden los nuevos conceptos y tu forma de ser. Y a partir de ahí, se supone que se habrán incorporado a ti, a tu forma de ser, a tus criterios personales, todas esas cosas. Cada día tiene una tarea distinta. Y la que te acabo de explicar es la tarea solo para hoy. Durante el curso de ayer irás recibiendo correos con las tareas del día y las siguientes. Y así por la mañana, cada día, podrás ponerte a trabajar desde bien temprano. Las tareas que vas a realizar durante toda esta semana constituyen todas en su conjunto la radiografía sobre los pensamientos. Pon mucho esmero en ellos, porque esta semana y dentro de ella este tema constituyen los cimientos de todo lo que vendrá después. A lo mejor estás pensando que todo esto es mucha tarea y quizás te digas, oye, ¿por qué me metí yo aquí, caramba? Pues solo tienes que hacer un esfuerzo de 8 semanas, solo de 8 semanas, que puede cambiar el resto de tu vida. Entonces no protestes, ya hemos visto, ni te quejes, no te rindas tampoco. Simplemente repite, todo está bien. ¿Esfuerzo importante? Sí, pero puntual, temporal. ¿Y el premio? El premio podríamos decir que es infinito. Si trabajas bien en el ahora, recogerás el trofeo en el después, que es solo dentro de 8 semanas. Entonces lánzate a por la medalla de oro de la Olimpiada de tu vida. Mira, antes de acabar, te preguntarás a lo mejor, bueno, entonces no acabo de entender. Si resulta que lo que yo he aprendido y he mecanizado como conducir, leer y escribir está bien, y me están diciendo que no debo centrar mi vida en la repetición porque soy esclavo, ¿en qué quedamos? Bueno, una cosa es que tú automatices las cosas para ahorrar esfuerzo y para poder aprovechar tu vida. Y otra cosa es que eso se constituya en lo que rige tu vida. Tu vida la debes regir tú. Y eso está a tu servicio. ¿Lo has creado tú? Sí. Pero una vez que lo has creado, lo creado no se puede convertir en creador. El siervo no puede convertirse en señor. Y bien, eso es todo en esta primera lección del curso de ayer. Ahora a trabajar con el pico y la pala. Ah, y me olvidaba, no te puedo dejar salir sin desearte buena caza.